Acompáñame a tejer el suéter Sugar y de paso te cuento qué hice para que vos también lo puedas hacer. Comencé montando 80 puntos en las agujas circulares de 15 milímetros más uno para cerrar el círculo. Para cerrar el círculo vamos a tomar el primer punto de la aguja izquierda, lo pasamos a la aguja derecha, luego tomamos el segundo ahora de la aguja derecha y lo pasamos por encima del último punto. Lo dejamos caer y de esta forma el círculo nos va a quedar cerrado. Acá colocamos un marcador de puntos para saber dónde comienza la vuelta y luego tejemos 5 filas en punto elástico de uno por uno. Es decir, un punto derecho, un punto revés y repetimos. De esta vez decidí tejer el suéter Sugar en varios colores y esta es la combinación que voy a usar. Para machar la muestra de tensión que indica el patrón voy a usar varios hilos a la vez, voy a usar este mujer o mohair y este de algodón. Una vez que termines con el punto elástico en la fila número 6 vamos a empezar con los aumentos. Tejemos 8 puntos derechos y hacemos un aumento y vamos a repetir esto hasta el final de la vuelta. Una vez que terminemos de hacer los aumentos vamos a tejer todo en punto derecho hasta la fila 31. Yo voy a ir cambiando de color más o menos cada 6 filas. Simplemente tomamos la hebra y comenzamos a tejer en punto derecho todos los puntos de la vuelta. Una vez que llegamos a la fila número 31 vamos a separar la espalda del delantero para darle forma a la sisa y el cuello. Desde el marcador de comienzo de vuelta vamos a contar 45 puntos y vamos a colocar un marcador entre el punto 45 y el punto 46. Estos marcadores van a indicar dónde comienza y termina tanto el delantero como la espalda. Vamos a tener 45 puntos para el delantero y 45 puntos para la espalda. Entonces ahora vamos a comenzar por el marcador de comienzo de vuelta y vamos a tejer todo en punto derecho hasta llegar al segundo marcador. A mí ya me toca cambiar de color, pero seguimos normalmente. Vamos a tejer desde la fila 32, que es esta que estamos tejiendo, hasta la fila 39. En total son 8 filas en punto jersey, es decir, una fila en punto derecho y otra fila en punto revés, porque de esta vez vamos a estar tejiendo de atrás para adelante, es decir, en plano. Una vez que lleguemos al siguiente marcador, vamos a dar vuelta. Ahora vamos a tejer nuevamente hasta el primer marcador, todo en punto revés, y estos puntos de la espalda lo vamos a dejar en espera para después. Continuamos hasta haber tejido 8 filas cambiando el color cuando corresponda. Te va a quedar algo más o menos así. Ahora vamos a comenzar con el escote. Contamos del primer marcador 23 puntos hacia el medio y colocamos el marcador en ese punto 23. Vamos a comenzar a tejer desde el primer marcador hasta el marcador del medio, vamos a hacer una disminución y vamos a empezar a tejer solamente con un hombro a la vez. Entonces tejemos todos los puntos desde el primer marcador hasta tener un punto antes del marcador del medio. Una vez que lleguemos acá, tejemos estos dos puntos juntos, pero no quitamos el marcador del medio. Como vamos a tejer con un hombro a la vez, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a tejer los dos primeros puntos juntos en revés. Y continuamos tejiendo el resto de puntos en revés normalmente. En la fila siguiente, fila número 42, vamos a tejer todos los puntos en derecho hasta tener dos puntos restantes en el medio. Es decir, vamos a tejer 19 puntos y una disminución. Una vez que llegamos acá, tejemos estos dos puntos juntos. Damos vuelta a nuestro tejido, tejemos los dos primeros puntos en revés y tejemos en revés hasta el final de la fila. Y así vamos a continuar hasta que tengamos 16 puntos en total. Una vez que tengamos 16 puntos, en la fila siguiente cerramos todos los puntos. A mí me tocó en la fila del revés, a vos también debería tocarte. Entonces tejemos dos puntos juntos y pasamos uno por encima del otro. Tejemos uno más y repetimos la misma secuencia. Y continuamos de esta forma hasta haber cerrado todos los puntos. Una vez que tengamos este hombro listo, vamos a pasar al otro en el que vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero vamos a empezar con el punto medio que tiene el marcador. Colocamos la aguja derecha por acá y a la vez por el primer punto de la aguja izquierda. Una vez que los tengamos así, los vamos a tejer juntos, insertando la aguja izquierda a través de los dos puntos de atrás hacia adelante y los tejemos. Luego tejemos el resto de puntos en derecho normalmente. Y vamos a repetir las disminuciones que hicimos para el otro hombro. De esta vez vamos a tejer del lado derecho una disminución al comienzo de la fila y del lado revés, cuando tejemos en revés, vamos a hacer una disminución al final de la fila. Esto nos va a dar las disminuciones en el medio del escote. Así es como debería verse tu suéter en este momento. Ahora es solamente retomar los puntos de la espalda y repetir exactamente los mismos pasos que hicimos para el delantero. Una vez que termines los dos hombros de la espalda, vamos a dejar unas hebras bien largas para unir los hombros. Si querés que la unión de tu hombro te quede exactamente igual a la mía, vamos a ir agarrando el palito de afuera del punto, de esta forma. Así es como debería verse una vez que uniste los dos hombros y ahora vamos a pasar a lo que es para mí la parte más difícil del suéter, que es tejer las mangas porque son chiquitas y si no tenés agujas circulares con el cable muy pequeño tenés que usar agujas de doble punta y si no tenés agujas de doble punta y tampoco te gusta usar el método Magic Loop, las primeras filas pueden ser un poco difíciles. Pero bueno, continuando con la manga, vamos a levantar 36 puntos alrededor de la sisa. Comenzamos de abajo de la axila hasta el hombro. Vamos a levantar 18 puntos y luego 18 puntos para la parte de la espalda.
Una vez que hayas levantado todos los puntos, vamos a comenzar a tejer en plano, es decir, una fila del lado revés y una fila del lado derecho. Como levantamos los puntos del lado derecho, nuestra siguiente fila va a ser del lado revés. Vamos a tejer todos los puntos en punto revés. Y así vamos a continuar hasta el final de la fila. Vamos a continuar tejiendo desde la fila 2 a la fila 22 en punto jersey, es decir, en derecho del lado derecho y en revés del lado revés, cambiando los colores cada vez que corresponda. Luego en la fila 23 vamos a comenzar a hacer algunas disminuciones. Luego de realizadas las disminuciones vamos a tejer de la fila 26 a la 30 en punto elástico de 1 por 1. En total son 5 filas en punto elástico. Fila número 23 tejemos un punto revés, dos puntos revés juntos, es decir, un punto y una disminución hasta el final de la fila. Fila 24, un punto derecho, una disminución, repetimos hasta el final. Fila 25 tejemos dos puntos revés y luego una disminución y repetimos hasta el final de la fila. Al final tendremos 12 puntos en total. De la fila 26 a la 30 vamos a tejer en punto elástico de 1 por 1, es decir, un punto revés, un punto derecho hasta el final de la fila y repetimos hasta la fila 30. En la fila 31 cerramos todos los puntos siguiendo el patrón. Una vez que ya tengamos las dos mangas hechas, ahora vamos a pasar a tejer el cuello. Vas a tener algo más o menos así y lo que vamos a hacer es levantar puntos, al igual que hicimos en la manga, pero desde un hombro hasta el otro hombro. Contamos la cantidad de puntos que levantamos ahí y repetimos lo mismo para el lado de la espalda. Tenemos que tener la misma cantidad de puntos tanto en el delantero como en la espalda. Simplemente elegimos el hilo, colocamos la aguja y vamos a levantar 36 puntos alrededor del cuello. Van a ser 18 puntos para el delantero y 18 puntos para la espalda. Una vez que hayas levantado todos los puntos, vamos a empezar a tejer de esta vez en circular. Marcamos el comienzo de vuelta y comenzamos a tejer en punto elástico de 1 por 1 desde la fila 1 a la 9. Una vez que hayas tejido las 9 filas en punto elástico de 1 por 1, en la próxima vamos a cerrar todos los puntos. Tejes dos puntos como se presentan, ya sea revés o derecho, y pasas el primero por encima del último. Y así vas a ir tejiendo hasta haber cerrado todos los puntos del cuello. Luego cosés el interior de ambas mangas y listo.